Abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 25 hasta el capítulo 6, versículo 5. Vamos a meditar en esta mañana. Hay un ministerio olvidado y descuidado en nuestros tiempos que también nos afecta a nosotros de manera directa, y es el ministerio de restauración. Aún con buenas intenciones, muchos hermanos que se preocupan por aquellos que han caído, a veces no tienen las herramientas o los criterios bíblicos necesarios para actuar en el asunto. Y esto es algo que es requerido constantemente, pero no es atendido constantemente, ¿no? Y es triste la realidad de ver cómo personas van quedando en el camino y no reciben la ayuda necesaria, ¿no? Incluso no se tiene suficiente claridad sobre a quién le toca esta responsabilidad de restaurar al hermano caído. Y va transcurriendo el tiempo y muchos van quedando en el camino. Y parece que nos vamos acostumbrando. Esta persona cayó, no fue restaurada y quedó, ¿no? Sin embargo, es asombroso todo lo que Dios puede hacer con un hermano cuando es restaurado, ¿no? Por ejemplo, tenemos al apóstol Pedro. Negó 3 veces al Señor, incluso utilizó palabras subidas de tono para hacerlo. Sin embargo, fue restaurado y escribió estas palabras en Primera de Pedro: humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. Juan Marcos, en un momento era parte del equipo misionero del apóstol Pablo y por temor desertó. Y no fue a otro viaje a acompañarlo al apóstol. Pero él fue restaurado también. Y es incalculable la utilidad que tuvo después en el ministerio. Pablo mismo al final de la carta en 2 de Timoteo va a decir, Marcos me es útil para el ministerio, ¿no? Un hombre sumamente práctico en el servicio. De hecho fue quien escribió el evangelio que lleva su nombre, Marcos, donde presenta a Jesús como este siervo de Dios. Podríamos pensar en David, cómo el pecado hizo estragos en sus vidas de una manera tremenda, ¿no? Pero fue restaurado por la gracia de Dios. Y tenemos registro de eso en el Salmo 51 y otros salmos más, ¿no? que nos dan las implicaciones de lo que es un verdadero arrepentimiento. Y vemos cómo Dios va obrando en gracia. Aunque, hermanos, debemos decir que el pecado no es necesario para que se manifieste la gracia de Dios. Dios puede utilizar aún nuestros fracasos para su gloria, pero se requiere restauración para todo eso, ¿no? Yo, en lo personal, ¿cuántas veces he tenido que ser restaurado, no? Varias oportunidades. Y el Señor ha sido bueno y mostrado su gracia y su fidelidad para conmigo, ¿no? Este pasaje que vamos a exponer en esta mañana va a exhortar a la iglesia, a esta iglesia verdadera que es guiada por el Espíritu Santo, en cómo se tiene que ocupar en esta tarea de restauración. Y déjame mencionarte algunas cosas en cuanto al contexto histórico. Recordemos que Pablo va a exhibir la exclusividad del Evangelio, como también sus implicaciones. Y además de neutralizar todas estas falsas enseñanzas de los maestros judaizantes, él quiere activar el compromiso de la iglesia con el verdadero Evangelio. Y se tiene que ver así el verdadero Evangelio en la vida de una persona. Esta persona que sin abusar de la libertad cristiana es guiada por el Espíritu Santo. Pablo quiere que el creyente entienda qué implica diluir el Evangelio, qué implica quitarle las implicaciones al Evangelio. Bueno, se traduce en perdición eterna, ¿no? Pero a su vez él quiere que el creyente sepa qué implica abrazar un Evangelio puro. Además de la salvación futura, es una vida en la cual se evidencia el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque esta es una persona que evidencia el fruto, que es un creyente verdadero, que abraza la pureza del Evangelio, puede caer en pecado. Puede caer en pecado. Entonces lo que va a hacer Pablo en este caso es exhortar a los hijos de Dios en cómo tienen que restaurar amorosamente la vida del hermano. Claro, porque cuando nosotros entramos en esta sección hablamos de la libertad cristiana, ¿no? ¿Y qué es la libertad cristiana? Bueno, la libertad cristiana fue dada con un propósito, y es que podamos entregar nuestras vidas en servicio de amor por nuestros hermanos. Y no solamente para aquellos que se mantienen firmes, fieles y constantes, sino también para los que le han fallado al Señor, para los que le han dado la espalda a Él, ¿no?
para los que están fuera de la carrera. Por eso Pablo ahora le va a hablar a aquellos que están evidenciando el fruto, o sea, los espirituales, ¿no? Y les va a animar a que con compasión restauren al hermano caído. Fíjate cómo lo va a introducir en el versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Te acordás cómo comenzó esta sección de una vida guiada por el Espíritu? En el versículo 16, Pablo incentiva al creyente a que se conduzca, a que su conducta refleje una vida sujeta a las normativas del Espíritu Santo. Esto es lo que tiene que evidenciar. ¿Y en relación a qué? En relación a cómo lucha contra el pecado. Él va a abandonar los patrones de su vieja vida, ¿no? Y él va a mostrar el fruto. Y en parte la primera sección tenía que ver con esto. Un creyente que vive una vida guiada por el Espíritu se relaciona o tiene un trato correcto con el pecado. Él no cede al pecado como un hábito constante, sino que él muestra el fruto del Espíritu, de su salvación, ¿no? Y esta segunda sección también sigue hablando de una vida guiada por el Espíritu Santo, porque dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y el versículo 26 va a decir, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Puede que varios en la iglesia de Galacia se hayan dejado arrastrar por la falsa enseñanza, ¿no? Y después de todo este recorrido por la carta, esos errores quedaron expuestos. Y lo vemos, ¿no? Y esto es claro. Sin embargo, no todos se dejaron arrastrar por el error. Hubo quienes se mantuvieron fieles, quienes no diluyeron la pureza del Evangelio y están ahí de pie. Y cuando reciben esta carta, se confirma todo lo que ellos habían creído y cómo se habían manejado, ¿no? Se afirman en la fe. Pero ahora ellos corren un peligro, porque ahora ellos tienen la verdad. Y le es confirmado por esta epístola que ellos tienen la verdad. Pero ¿cómo van a mirar a aquellos que se han desviado? ¿Con menosprecio? ¿Con rechazo? ¿Con un sentido de superioridad? Porque ese es el peligro muchas veces, ¿no? Muchas veces podemos decir, sí, tenemos la verdad, pero ¿cómo tratamos con aquel que está en error? Con aquel que no tiene claridad en los asuntos espirituales. ¿Lo miramos con menosprecio? Y eso es lo que va a atender Pablo acá, ¿no? Él primero dijo, si vivís una vida guiada por el Espíritu, te vas a relacionar bien con el pecado. Vas a luchar contra el pecado. Pero ahora si vivís una vida guiada por el Espíritu, vas a tratar adecuadamente el pecado del hermano. El pecado del hermano. La primera sección apuntó al fruto de luchar contra el pecado personal. Pero ahora el fruto se va a ver evidenciado en cómo trato con el pecado del hermano. Siempre es el fruto en relación a eso. Y déjame resumirte la idea central del pasaje que vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, la iglesia... y en relación a eso, antes de mostrarte la idea central, fíjate cómo termina el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Te das cuenta? Ese orgullo que por ser partidario o por ser de ese grupo que sostenía la verdad puede surgir en el corazón. Bueno, Pablo va a decir, no se la crean, no se hagan vanagloriosos, no se irriten, no se envidien. Y ahora sí, déjame mencionarte la idea central del pasaje. Dice, la iglesia debe mostrar el fruto del Espíritu Santo conforme responde al llamado a levantar al hermano caído de forma humilde y amorosa. Claro, esto es una exhortación, esto es un llamado, no es simplemente un consejo, sino que es una exhortación. Pablo exhorta a la iglesia a llevar adelante un ministerio de restauración efectiva y da los principios de cómo hacerlo. Y eso es lo que más necesitamos, ¿no? Así que quiero invitarte a ponerte de pie nuevamente y vamos a leer estos 5 versículos y después vamos a continuar. Dice así la palabra de Dios, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Dios, ayúdanos en esta mañana. Ampáranos, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo, a poder entender la relevancia que este pasaje tiene para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces el título de la predicación tiene que ver con este tema, ¿no? Con la restauración, y es restaurando al caído, restaurando al hermano caído, ¿no? Y vamos a ver algunos principios que Pablo nos va a dar para que ejerzamos un ministerio de restauración de manera efectiva. Y el primer principio tiene que ver con esto: restaura humildemente considerando tu propia debilidad. Restaura humildemente considerando tu propia debilidad. El versículo 1 va a empezar con este sustantivo hermanos. El caso de esta palabra se usa para invocar a los receptores. Pablo se acerca a los Gálatas y les llama hermanos. Esto nos habla de su relación mutua con el Señor. Ellos son de la misma matriz, pertenecen al mismo cuerpo. Y por lo tanto, este hermanos va a proporcionar la base para la responsabilidad de la exhortación que sigue, ¿no? Y son los hermanos de restaurar con humildad. Y esto no es un llamado aleatorio cualquiera, ¿no? Sino que es específico. Los hermanos de la congregación tienen que llevar adelante esta tarea, ¿no? Es la iglesia. La iglesia está convocada a restaurar. Y esto es algo que lo tenemos que entender. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esta condición denota que esto puede pasar, ¿no? Y el tiempo del verbo nos comunica de que este hermano ha caído. Pero no es que es alguien que está entregado de manera deliberada al pecado, donde resolvió dejar y abandonar a Cristo. Dice, fuere sorprendido, ¿no? El verbo tiene significados como caer al lado, tropezar sobre algo, ser alcanzado. Y eso es quizás lo que mejor expresa el verbo, ser alcanzado. Por un lado, la frase apunta a nuestra propia responsabilidad por nuestro pecado, pero también a las sutiles tentaciones y trampas del pecado. Estas personas no es que violaron premeditadamente la gracia de Dios, fueron engañados, no prestaron suficiente atención, descuidaron la pureza del Evangelio y eso los llevó a ser sorprendidos en alguna falta. Un comentarista dice, algunas personas buscan el pecado y se desviven por encontrarlo, pero este no es el caso del texto. Este hermano fue alcanzado, lo que implica que estaba tratando de alejarse de esto, tratando de evitarlo, pero debido a la debilidad, la falta de oración o no buscar la victoria en el Señor, fue superado. En nuestro contexto es probable que estos hermanos cayeron por atender a los maestros judaizantes. Claro, no podemos decir que son víctimas de las circunstancias, porque ¿cómo era el discurso de los judaizantes? Bueno, era un discurso atractivo a los oídos de una persona carnal, ¿no? Ya que ponía al ser humano en el centro de todo, resaltaba todos los esfuerzos que esta persona podía hacer, cómo ellos eran merecedores de la bondad de Dios, ¿no? En otras palabras, los judaizantes, como todos los falsos maestros, aún en nuestros tiempos, endulzan el oído de la gente, ¿no? Le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar, todo el potencial y todo lo que pueden llegar a lograr, ¿no? Y a la gente le gusta esa clase de mensaje donde el ser humano es empoderado, ¿no? Y ellos fueron engañados de esta manera. Después que Pablo corrige todos estos errores teológicos concernientes al Evangelio, es probable que muchos hayan caído en conciencia de sus faltas y quedaron expuestos, necesitan restauración ahora. Pero recordemos que esta confusión no es meramente intelectual, no es que te tengo que corregir un concepto simplemente, sino que esto afecta de manera práctica, de forma exponencial la vida de una persona. Claro, este desacierto no solo va a condicionar la doctrina, sino que los había llevado a hábitos pecaminosos. Hermanos,
diluir las implicaciones del Evangelio hace nula la obra santificadora del Espíritu Santo. Te repito, diluir las implicaciones del Evangelio hace nula la obra santificadora del Espíritu Santo. Por lo tanto, el proceso de santificación no se evidencia, ¿no? Por el contexto inmediato podemos imaginar algunos de estos pecados en que ellos habían caído por diluir las implicaciones del Evangelio. Y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista no queda ahí, ¿no? Y cosas semejantes a esta. La herejía doctrinal va a conducir necesariamente a la herejía práctica. Y estos hermanos habían caído en alguna de estas faltas, ¿no? Los principios para tener un ministerio de restauración efectiva que nos va a dar Pablo, fíjense que son exclusivos del contexto, pero en realidad se aplican a este contexto dado, pero no son exclusivos de ese contexto, sino que estos principios trascienden el contexto y se aplican también a nuestro tiempo. Son atemporales, ¿no? Los podemos utilizar hoy y fíjate cómo cada palabra del texto va a tomar relevancia. Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son estos espirituales? Simplemente Pablo está hablando de los creyentes que están llenos o controlados por el Espíritu, los que están caminando por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, los que viven de acuerdo al estándar y las normativas del Espíritu. Pablo nos llama acá a restaurar a aquel que es sin pecado. Vos que sos perfecto, restaurá a aquel que cayó. No es un llamado a la perfección. De hecho, Juan va a decir que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Entonces, si esperás estar libre de todo pecado, nadie va a ayudar al hermano caído, porque eso no va a pasar. Mientras estemos de este lado de la eternidad, solamente podemos hacer un hábito continuo el fruto, pero eso no es perfección, ¿no? Claro que tampoco es que cualquiera puede restaurar al hermano. No es alguien que no evidencia el fruto de salvación, no puede ayudar a nadie. El que es controlado por el pecado, donde lo que más se ve en su vida son las obras de la carne, no está en condiciones para restaurar. Va a empeorar las cosas, mejor que no toque nada, ¿no? Pero alguien que de forma habitual está evidenciando su salvación en este fruto del Espíritu, él lucha contra el pecado, está avanzando en un proceso de santificación. Él tiene todas las condiciones para tomar a un hermano caído y restaurarlo. Y eso se puede ver. Porque eso es la iglesia, ¿no? La iglesia muestra el fruto, da el fruto de su salvación, da gloria a Dios a través de esto. Entonces la iglesia tiene lo que se necesita para restaurar. Hermanos, esto es la iglesia. Y quiero despertar en esta mañana esa responsabilidad que cada uno tenemos, ¿no? No es un programa sofisticado, no es un inventario de temas bien organizados o la personalidad extrovertida de alguien o la trayectoria y experiencia que alguien pueda tener, el estudio de una persona. Claro, todo eso puede ser útil, pero no está limitado a eso, ¿no? La Escritura dice de quién es la tarea. Y vemos que la Biblia demanda esto de la iglesia, ¿no? De la iglesia misma. Aquellos que están manifestando el fruto espiritual, los que son guiados por el Espíritu, tienen la responsabilidad de restaurar. Tenemos la responsabilidad de restaurar. A ellos se refiere, ¿no? Pablo, escribiéndole a los romanos, le va a decir, y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero no solo eso, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, nuevamente a la iglesia, ¿no? De que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es el contexto de la iglesia local. Es en el ámbito de la iglesia local donde los hermanos pueden restaurar al que ha caído. Hermanos, no dudemos del obrar del Espíritu Santo en la iglesia local. El Señor facultó a la iglesia para esta tarea con su Espíritu.
pero como iglesia también respondamos con obediencia a este llamado a restaurar al caído. Es nuestra tarea y nadie lo va a hacer, nadie más lo va a hacer. Y el imperativo es restaurarle. Primero, esto es una orden, ¿no? Segundo, el tiempo verbal sugiere que lo hagamos constantemente. En mayor o menor escala, en menor o mayor profundidad o amplitud, todos debemos estar involucrados constantemente en esta tarea de restaurar. Fíjate que no dice los líderes de la iglesia, sino aquellos que están mostrando el fruto de su salvación, los que son espirituales. Restaurarle. Muchas veces la palabra va a confrontar nuestro pecado. Vamos a quedar expuestos. Quedaremos en evidencia. Se manifestará que hemos descuidado áreas importantes en nuestra vida. No pondremos suficiente atención a lo que requiere prestar atención y nos vamos a distraer y nos veremos alcanzados por el pecado, por cualquier pecado. Eso va a pasar y necesitamos restauración. La palabra restauración es la palabra catartizo y transmite la idea de poner en su lugar apropiado. Se utilizaba en el ámbito de la medicina cuando un hueso era colocado en su lugar, ¿no? Claro, transmite la idea de completar, encajarlo, ordenando, organizando todo adecuadamente. Se requiere precisión, se requiere cuidado, se requiere firmeza para esta tarea. Qué triste realidad la que muchas veces se vive, pero cómo este pasaje va a contrarrestar eso, ¿no? Muchas veces la disciplina de la iglesia no manifiesta esto, ¿no? ¿Sabes cuál es el objetivo de la disciplina de la iglesia? Tiene que ser redentiva. Eso es lo que hace la disciplina de la iglesia. Nunca vengativa. No es porque pecaste ahora te vamos a hacer esto, sino que siempre tiene que estar esa redención, ¿no? La meta es ganar al hermano. La propuesta de la restauración es servicio. Los caídos pueden ser usados por Dios nuevamente si la restauración ha tenido lugar. Me gusta este término, ¿no? Que justamente tenga que ver con la medicina, ¿no? Lo que está fuera de lugar necesita restauración, no eliminación, no descarte. No es que cayó y ya lo descartamos, ¿no? Dios nos dé gracia para restaurar, hermanos. Un comentarista, John Brown, dice: cuando un miembro del cuerpo humano se disloca, no se recurre inmediatamente a la amputación. Tomemos nota de eso, hermano. Ahora, esta restauración tiene que ser humilde, dice, con espíritu de mansedumbre. Es una actitud mansa. Fíjate que esto es una característica que ya estudiamos del fruto del Espíritu Santo. La restauración tiene que hacerse bajo la dependencia y guía del Espíritu Santo y se muestra en una actitud mansa. Claro, una reacción dura, legalista hacia el hermano pecador solamente va a empeorar las cosas. Pero esa amabilidad, esa mansedumbre, ¿cómo puede ayudar, no? La palabra manso en los escritos griegos seculares describía un viento calmante, una medicina curativa, un caballo o un potro que había sido domado, ¿no? Hay un pastor, Ironside, dice: un espíritu duro y crítico llevará al que está fallando más profundamente al pecado y hará más difícil recuperarlo por fin. Pero una palabra tierna y amorosa, acompañada de un esfuerzo amable por recuperarse, a menudo resultará en salvarlo de una mayor declinación. Estudiamos esta palabra mansedumbre y dijimos que una persona mansa no está demasiado impresionada con su sentido de importancia personal, ¿no? Es una persona que está pensando más en cómo beneficiar y servir al otro. Nuestra motivación en la restauración tiene que ser esta, el amor mismo, ¿no? Y eso nos va a mantener en una actitud humilde. Acompáñame ahí a Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es un llamado a la humildad como Cristo, ¿no? Debemos ser humildes cuando restauramos al hermano. Claro, con la firmeza que requiere el asunto, pero no mostrándonos como que si nosotros seríamos inmunes al pecado. Fíjate cómo lo va a expresar. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra considerar es observar, es contemplar, es mirar atentamente. Implica una consideración mental. Transmite la imagen de fijar atentamente la atención en algo. Y el tiempo presente llama a que esta acción sea continua en nuestro propio corazón. Todo el tiempo tenemos que estar mirando nuestro corazón. Claro, siempre no hay que estar examinando el corazón, pero cuando estamos restaurando a alguien, más. Tenemos que poner un mayor esfuerzo en examinar nuestro corazón. Eso nos va a llevar a la humildad. Considera tu debilidad, tu propia vulnerabilidad hacia el pecado. Potencialmente, hermano querido, aunque estés restaurando a aquella persona que cayó, vos podés estar ahí, en esa situación. Pensá que solamente la gracia de Dios te ha preservado de caer preso del pecado. No creas algo más de lo que la gracia no te muestra. Este hermano que está ahí en esta condición pensó que el pecado que estaba guardando no era tan grave, ¿no? No midió el efecto que podía tener en su propio corazón. Está caído porque no prestó suficiente atención, no tomó nota de su propia debilidad. ¿Y qué pensás vos si lo mirás en una forma despectiva pensando que eso no te va a afectar? Si no ves el potencial peligro que corres. Este hermano descuidó algo importante en su vida y cayó. Y ahora necesita restauración. Pero considérate a vos mismo, que esto te sirva como una lección. No descuides la piedad, aferrate a aquellas cosas que te van a ayudar a crecer y a madurar. No sueltes la piedad. Si él por descuidarse, por no prestar atención, ahora cayó, nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Tenemos que prestar atención a nuestro propio corazón, porque ahí está el resultado de lo que va a pasar con nosotros si no prestamos atención. Restaurá al caído, restauralo, ponelo en su lugar, pero considera tu propia debilidad. Vos y yo también podemos caer si nos descuidamos, ¿no? Hermanos, cuando vemos a un pecador, debemos huir de la soberbia natural de nuestro propio corazón, que nos coloca en una posición elevada sobre nuestro hermano. Esa confianza personal en nuestra autojusticia, ¿no? Ese legalismo fariseo. Tenemos que reconocer eso en nuestro corazón y huir de eso. Y sobre todo cuando estamos restaurando al hermano, ¿no? Jesús le va a decir esta historia a aquellos que confiaban en ellos mismos como justos y menospreciaban a otros. Les dijo esta parábola y se los leo en Lucas 18. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Claro, los judaizantes estaban inspirados en esta actitud y de esa manera habían influenciado en la iglesia, ¿no? Cuando vemos a un hermano caer en pecado, lo primero que tiene que surgir en nuestro corazón es una profunda tristeza y una disposición comprometida a restaurarle con humildad. Eso es lo primero que tiene que surgir en nuestro corazón. Y no decir, bueno, gracias a Dios, bueno, yo sé que soy pecador, pero yo hasta ahí no llego. Mirá vos, menos mal, ¿no? Entonces así todo, como soy, no llegué a eso. Soy mejor. No nos gocemos en eso, hermano. Eso es una ilusión falsa. También podríamos estar ahí en esa condición. Pensá que si todavía no caíste, es el favor inmerecido de Dios, su gracia restrictiva que te alejó del pecado. Nada más que eso. Entonces restaura humildemente, considerando tu propia debilidad. Cuando nos acercamos a la persona que cayó, no sirve de nada la soberbia, la arrogancia, el decir, no, yo le dije esto y aquello y lo otro,
porque la tengo muy clara. Eso no sirve para nada. Considérate a vos mismo. Vos mismo podés ser tentado. Y solamente hay dos maneras de pensar en este principio, ¿no? ¿Restauras a otros con humildad o necesitas ser restaurado? Cualquiera de las dos respuestas sería correcta y sería buena. Una exige que acompañes al hermano caído de manera humilde, mientras que la otra exige que confieses que no vives una vida guiada por el Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, que algo más dirige tu vida, ¿no? Ahora, que el Espíritu Santo en este momento te lleve a la dirección que Él quiere, ¿no? Pero algo te voy a pedir. No resistas su obrar. Si en esta mañana entiendes que necesitas restaurar con humildad, o entiendes que necesitas ser restaurado, porque no vives una vida conforme a las normativas del Espíritu Santo, no resistas. No resistas porque Él está obrando a través de este texto. Y algunas preguntas. ¿Te estás acercando con humildad a restaurar a tu hermano? ¿Sabías que eso es parte de tu responsabilidad como hijo de Dios? Es tu y mi responsabilidad. ¿Tenemos la necesidad acaso de ser restaurados? ¿Qué impide que busques ayuda hoy? ¿Acaso todavía no querés abandonar el pecado? Y cuando ves o has visto hermanos caer, ¿has sido humilde en tus pensamientos? ¿Te has entristecido profundamente? ¿O ha brotado una alegría soberbia en tu corazón? Hermanos, tenemos que restaurar con humildad, considerando nuestra propia debilidad. El segundo principio es: restaura sacrificialmente, dependiendo de la autoridad de las Escrituras. Va a decir el texto, el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar es llevar, soportar. Significa tomar y sostener. Aparece 27 veces este verbo en el Nuevo Testamento. El tiempo presente del verbo sugiere no que esto es algo que se hace una vez, sino que es algo que lo tenemos que hacer constantemente. Es un compromiso constante a servir. Y va a decir los unos las cargas de los otros. En el texto original acá hay un énfasis posicional, así se llama. Es cuando una palabra aparece primero. La primera palabra que aparece es ese pronombre recíproco, los unos a los otros. Literalmente lo podríamos traducir así: los unos de los otros las cargas sobrellevad. Hay un énfasis en los unos a los otros. No es la carga de todo el mundo la que yo tengo que cargar. Hay un compromiso, hay una prioridad que surge de un compromiso con la iglesia local, hermanos. Esta carga tenemos que verla dentro de este contexto. Y probablemente se refiere a las tentaciones que un hermano es propenso a entrar. ¿Y cómo lo voy a ayudar a avanzar en su lucha contra el pecado? Bueno, tengo que ser práctico en cómo lo avanzo. Y lo bueno acá es entrar en una dinámica de rendición de cuentas constante, de manera que resulte menos dificultoso avanzar hacia la victoria sobre el pecado. Hay un pastor, John MacArthur, dice sobre este texto, dice: caer en la carne es el resultado de una carga insoportable de la tentación. La carga de la tentación se vuelve tan pesada que simplemente caes. Tienes que ayudarlos a llevarla, o de lo contrario pueden caer una y otra vez. Hermanos, al pecado le gusta tener solo al caído, le gusta tenerlo solo. Porque cuanto más solo estás con el pecado, más tentado estás. Cuanto más aislado estás del cuerpo, más vas a caer en el pecado. Entonces, como restauradores tenemos que entrar en sus vidas con alguna estructura de rendición de cuentas o discipulado, cualquiera sea la necesidad del caso, ¿no? Y nos transformamos en servidores de ellos. Le ayudamos a llevar sus cargas para llevarlos a la madurez. No lo dejamos solo. Esa carga es aplastante. No solamente no la pueden sostener, sino que esa carga los va a matar, los va a aplastar. Y queremos ayudarle. Las cargas pueden darse no solamente en relación a las tentaciones, sino a las consecuencias incalculables del pecado.
No es que ahora, bueno, ya estas son las consecuencias, yo te advertí, vos caíste, ahora arreglate como puedas y lo dejamos ahí solo, ¿no? El contexto necesario de este pasaje se refiere a las cargas pesadas de la tentación o las consecuencias frustrantes del pecado, ¿no? Se requiere practicidad para cualquier caso. Claro, esta es la aplicación necesaria, pero la aplicación posible, práctica para nuestros días, tiene múltiples formas, ¿no? Ahí la palabra cargas, la palabra varos, supone por el contexto una especial referencia al peso pesado y opresivo de la tentación y el fracaso espiritual. En el Nuevo Testamento se utiliza en el sentido de algo que presiona a uno física y emocionalmente. Esta persona está ahí, está cargada, está aplastada por esto, ¿no? También se utilizó en el mundo griego en ese tiempo para referirse al dolor o a la miseria. Así está esta persona. Este es el cuadro del que cayó. Es extremadamente pesado. Este hermano no puede solo, no puede cargar con esto. Su peso es aplastante. Y ahí es donde el pueblo de Dios se estira de manera sacrificial para acompañar, para llevar la carga. Los dones de la iglesia entran en un dinamismo que se combinan de una manera preciosa, ¿no? Y esa carga pesada, imposible de llevar solo, se hace llevadera. Porque todos de manera humilde cooperan para la restauración. A veces esto puede durar un tiempo breve, a veces puede llevar más tiempo, a veces puede ser un tiempo indeterminado. Pero lo que motiva todo es el amor. Claro que esto requiere un sacrificio, un esfuerzo extremo, ¿no? Porque la carga es pesada, porque la situación es difícil. Pero todo lo motiva el amor. Fíjate cómo va a decir, y cumplid así la ley de Cristo. Y cumplid así la ley de Cristo. El legalista impone cargas. Se acerca a las personas y oprime al pecador. Claro que hay un punto donde hay que confrontar al pecador, al pecado. Y hay dolor por el pecado. Eso no lo queremos evitar. Pero el hermano espiritual está comprometido en este ministerio de restauración y él va a traer alivio, va a traer esperanza. El legalista coloca cargas y demanda cosas que ni él está dispuesto a hacer y que ni las hace. Y él cree que es celoso de la ley, pero en realidad no sabe nada de la ley de Cristo. Es la ley de Cristo. La ley de Cristo es el llamado a amarnos unos a otros, como Jesús lo ordenó en Juan 13:34, ¿no? Cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así os améis unos a otros. En Santiago 2:8 dice, y si cumplís la ley real, la ley del Rey, de Cristo, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien lo estás haciendo. Y luego en el contexto inmediato, en Gálatas 5:14, Pablo va a declarar, toda la ley en una sola palabra se cumple. En la declaración esta, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor busca ayudar a los demás en su angustia y compartir las cargas con ellos. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Claro, nos da temor, ¿no? Es decir, tengo que meterme de esa manera. Y sí, puede ser que nos parezca una tarea titánica, gigante, imposible, difícil al menos, ¿no? Pero, ¿qué no harías por tu hermano si lo amás? ¿Qué es lo que no estarías dispuesto a hacer por tu hermano si lo amás profundamente? Juan 15:34 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué no haríamos si amáramos a nuestros hermanos? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer no es qué tan difícil o fácil es llevar las cargas. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si estoy amando entrañablemente a los hermanos. Esa es la pregunta correcta. Si es así, vas a servir sacrificialmente. Te va a importar qué es lo que al hermano le está afligiendo,
¿Qué es lo que le causa angustia? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué necesitan en forma práctica? Claro que todo esto se tiene que ver con mayor claridad cuando estás restaurando al hermano. Pero esta es la ley de Cristo, ¿no? No cobra vigencia solamente en estos casos de restauración, sino que es una ley completamente vigente, inconstante, en todo momento. Juan lo va a ver esto como una deuda, ¿no? Debemos amarnos. Hay una deuda que contraímos con el Evangelio, y es que nos amemos. Restaura sacrificialmente, dependiendo de la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras? Porque esto está escrito en la ley. Si podríamos pensar, todo el resumen de la ley es este, ¿no? Amar a Dios. ¿Y cómo se expresa el amor de Dios? En el amor hacia el hermano. Y ahí se condensa todo. Esto es autoritativo, ¿no? Es la ley de Cristo lo que nos impulsa a amar. Y el amor nos va a llevar a un servicio sacrificial. Pero pensar que estoy exento de las prescripciones bíblicas es creer que estoy por encima de ellas mismas. Es creer que soy superior a mi hermano. Y esto es una forma de autoengaño. Fíjate, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo. Esa palabra cree ser algo, es opinar, pensar, imaginar. Es mantener una opinión basada en apariencias que pueden ser no reales, que difieren de la realidad. Y vaya si lo es, ¿no? Los fariseos creían que eran la gran cosa. ¿Y cómo era su relación con la gente? No tenían cercanía con la gente. Es más, un fariseo dijo una vez de una mujer pecadora que había tocado a Cristo, ¿no? Si este hombre sabría quién la tocó, ¿no? No querían que ni siquiera los toquen las personas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran algo, se autoengañaban y no se acercaban a cubrir la necesidad. Hermanos, la iglesia no es una élite exclusiva de gente que no cae nunca en pecado. Acá están los distintos, los santos, los infalibles. No existe eso, no es real eso. Como hombre y como mujer espiritual, estás cerca de los que caen, porque le ayudás. Eso es la iglesia. Mientras estemos de este lado de la eternidad, una y otra vez vamos a tener que atender a esta necesidad apremiante, que es restaurar sacrificialmente, dependiendo no de nuestra justicia personal, sino de la autoridad de las Escrituras. Esto es ley, y es la ley de Cristo. Apegate a eso. Hermanos, es mejor que estemos ahí, es mejor que estemos al lado de la persona que ha caído. Claro, nos gozamos con los que temen a Jehová, guardan sus mandamientos, somos compañeros de ellos, pero nos comprometemos a llevar estas cargas, porque esto es lo que se requiere, ¿no? Este siempre va a ser el mejor sitio donde podamos posicionarnos, de manera humilde, en servicio a nuestros hermanos. Ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde tenemos que permanecer. Proverbios 16, 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es un gran gozo estar al lado del hermano que ha caído y sostenerle, servirle. Podríamos explicar este concepto a la inversa para aclarar el punto, ¿no? ¿Por qué no estamos dispuestos a esforzarnos en sobrellevar la carga pesada con nuestros hermanos? La respuesta es por falta de amor. ¿Por qué no tengo amor? Porque no me interesa obedecer la ley de Cristo. ¿Por qué no me interesa obedecer la ley de Cristo? Porque me creo superior a la ley. Es lo mismo, te lo dije al revés. Necesitamos ir al hueso con las implicaciones. Y te repito la pregunta. ¿Qué no harías si amaras a tu hermano? ¿Qué te está impidiendo amarlo entonces? ¿Es ese orgullo que te lleva a la desobediencia? Obedece el texto, obedece ese texto y ama a tu hermano, cumplí la ley de Cristo, ayuda a tu hermano con sus debilidades. Entonces, restaurando al caído, restaura humildemente considerando tu propia debilidad
restaura sacrificialmente dependiendo de la autoridad de las Escrituras, pero restaura coherentemente examinando tu propia vida delante de Dios. Va a decir así que, es un pero, en realidad es una conjunción adversativa, marca contraste. Y esto funciona así. En lugar de continuamente estar siendo engañado en su vanidad, que cada uno lleve a cabo activamente y continuamente un autoexamen, ¿no? Para estar seguro de que sus propias actitudes y su vida son correctas ante los ojos del Señor. Claro, antes de intentar ayudar a otros, hay un examen minucioso que tengo que hacer. Tengo que discernir si hay orgullo en mi corazón cuando estoy haciendo esta tarea. Dice, cada uno someta a prueba su propia vida. Esto es algo, este principio sobrepasa obviamente este contexto, ¿no? Es algo que tenemos que hacer siempre. Siempre tenemos que crecer en la habilidad de examinarnos. Estamos haciendo los grupitos de rendición de cuenta y muchas veces esto se ve que cuesta. Cuesta porque muchas veces no sabemos pensar en cómo hacer un autoexamen, cómo trabajar con el texto, ¿no? Y esto es algo que necesitamos crecer, ¿no? Pero tenemos que hacerlo y en este contexto es lo primero que tenemos que hacer. Claro, no puedes dar aquello que no tenés. Es imposible. Te repito, no es perfección esto, es coherencia. ¿Cómo puedo llamar a otros a abandonar pecados específicos que yo mismo no he abandonado? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo levantar de aquel pozo en el que yo mismo estoy? Es imposible. ¿Cómo puedo llamar a abrazar a otros responsabilidades que yo mismo no he tomado? Como creyentes espirituales tenemos que ser congruentes con el mensaje. Hermanos, hay mucho para exhortar, ¿no? Hay mucho para amonestar, para corregir en la vida de la iglesia, pero ¿cómo lo vamos a llevar adelante? Como hombre, como miembro de la iglesia, tengo que llamar e influenciar a otros a ser la guía espiritual de sus hogares, a pastorear a sus esposas. Pero mis palabras se van a quedar en la tierra, no van a pasar ni medio metro si yo no lo hago en mi propio hogar, ¿no? No puedo restaurar a nadie si yo no soy coherente con mi vida. Claro, las hermanas mayores tienen que enseñar a las jóvenes a cómo amar a sus maridos, pero va a quedar desadornada, no sé si esa palabra existe, la doctrina, si ellas mismas no respetan a sus maridos. No va a haber coherencia, ¿no? Debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Pero nuevamente, no es perfección esto, pero sí es dirección. Ahí vamos, ahí nos dirigimos. Tenemos que dirigirnos hacia esa meta y movernos hacia lo que debemos ser. Esto es lo que se tiene que ver. Ser irreprensibles, hermanos, no es nunca fallar, sino es presentar batalla en todos los frentes de manera integral, ¿no? Escuchaba en esta semana un versículo en 1 Timoteo 4:16 que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero fíjate, los dos conceptos. Pablo le dice a Timoteo que se cuide, que cuide su propio corazón, tal como cuida la doctrina. Aquellas verdades que Timoteo tenía que predicar debían ser probadas en su propia vida. Si Timoteo cuida esto, si cuida su corazón y cuida la doctrina, hay esperanza. Hay esperanza tanto como para él como para los que le escuchan. De lo contrario, todo se va a echar a perder. Entonces necesitamos someter a prueba lo que somos con respecto a lo que decimos y parecernos a eso, ¿no? Dice esto, pero no se parece a eso. Tenemos que parecernos. Acá someter a prueba es una palabra muy interesante, que es cortar para ver lo que hay por dentro realmente. La prueba también lo usaban los plateros ahí cuando probaban los metales con el fuego para ver la pureza de ese metal. Pero también no solamente tengo que ver esa consistencia, sino
en esa consistencia también tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que está motivando mi corazón en cada parte del proceso de restauración hacia mi hermano? ¿Acaso esto me da un sentido de superioridad? Aún en una buena obra, ¿no? Podemos comenzar con una buena motivación, pero sobre la marcha perder los estribos y que el orgullo brote en nuestro corazón. Hermanos, no son pocos los que se esfuerzan por otros, en servir a otros, pero en realidad buscan un tipo de reconocimiento. Cuanto más gente necesitada ayudo, mejor me siento porque más reputación tengo, más soy conocido. Pero ahí no está la gloria de Dios, ¿no? Sino el reconocimiento personal que tengo, mi propio nombre. Nuestro corazón tiene que ser vigilado en esto. Primero, en vivir lo que predicamos. Y segundo, en qué es lo que me está motivando a hacer esto que estoy haciendo. Si somos descuidados en esto, hermanos, si no sometemos a prueba nuestra obra, nos vamos a ver perjudicados por la soberbia y nos vamos a gloriar. Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Solo respecto de sí mismo, es decir, de la obra que Dios hace en mí, de eso me voy a gloriar. Y la obra que Dios hace en mí es la pura gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios, lo que Él ha hecho en mí. No me glorío con motivo de la caída, porque esta caída del hermano es una oportunidad para que yo pueda prosperar o progresar. Eso no me tiene que causar gozo, ni alegría, ni gloria. Eso es vanagloria. Tiene que causarme tristeza esa caída. Y si hay algo que me tengo que gloriar, bueno, el versículo 14 dice, me voy a gloriar en la cruz de Cristo, dijo Pablo, ¿no? Me voy a gloriar en mis debilidades, decía él. Y el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Claro, ves este versículo y parece una contradicción o un conflicto con el versículo 2. Dice que llevemos las cargas mutuamente, que sobrellevemos las cargas. Pero los lectores originales de la carta entendieron perfectamente, ¿no? Porque el término griego que se traduce como cargas en el versículo 2 es varos, y es una carga extremadamente pesada. Mientras que en el versículo 5 es fortión, y es una carga adecuada a uno en particular. Se usaba para la mochila que llevaban los soldados. Eso es lo que ellos tenían que llevar y nadie podía ayudarlos a llevar esa carga. Entonces hay cosas que tenemos que hacer nosotros y no las puede hacer otro. Y esto aplica para el que ha caído y aplica para el que está restaurando. Hay una responsabilidad personal. Cierto pastor dijo, el amor nos lleva a ayudar a quienes sufren, pero proteger a los demás del dolor o la responsabilidad normal de la vida no es amor. Eso no es amor. Ya te decía, de las dos partes existe una responsabilidad y necesitamos asumir eso en forma individual. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Hay cosas, hermanos, que las tenemos que hacer nosotros. Yo puedo ayudarte quizá a conseguir un trabajo, pero yo no puedo trabajar por vos. Tenés que hacerlo vos. Yo puedo ayudarte, quizá darte algún consejo en tu pastoreo, en tu familiar, pero yo no puedo pastorear a tu familia. ¿Te das cuenta? Yo puedo darte alguna opinión, algún consejo bíblico en cómo corregir a tu hijo, pero eso es lo que tenés que hacer vos. Y tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a asumir nuestra responsabilidad y a servir al otro, pero a servir al otro, no perjudicarlo. Porque si yo hago lo que es responsabilidad del otro, lo estoy perjudicando. Lo estoy perjudicando y estoy distorsionando los roles. No hagamos eso. Eso no es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que examinar nuestra vida para ver cómo restauramos y ser sabios, acompañar aquellas cargas y ese sobrellevar las cargas sí se puede aplicar a lo práctico, pero empecemos por lo necesario.
tiene que ver con esta tentación aplastante de este hermano que cayó, con ese error en el que está metido, y ayudarlos en esa dirección. Deberíamos preguntarnos si somos, en base a este punto, ¿no?, si somos congruentes con lo que enseñamos primero. Siempre decimos con Rebe ese dicho que es bastante conocido, del predicador Gatica, que predica pero no practica. Y cada vez que pasa algo, Gatica. O sea, cuando decimos así es porque no estás viviendo lo que dijiste que hay que hacer. Y es una evaluación. No nos podemos tapar el pecado. Tenemos que denunciarnos el pecado. Tenemos que recurrir y no agarrar y abrazar una vida oculta. No, mira, no, en la familia no sabemos qué hay. No, me gustaría que si te encontrás en medio de una discusión con Rebe, sí, ya lo había visto esto. Es normal, ellos viven así. Pero es triste, hermanos, cuando es toda una vida oculta. El cristiano, el creyente, el hijo de Dios, no tiene una vida pública. Es así. Es así. Vive una vida pública. Qué daño tremendo, qué tragedia que es llamar a personas que abandonen un pecado que nosotros no hemos abandonado. Y eso es una tragedia para nuestro propio corazón, pero cómo endurece y afecta a nuestra familia. Pienso en mi esposa, ¿no? ¿Cuántas luchas puedo crear en su corazón? Pensá en tus hijos. Le decís que obedezca algo, pero vos quizá no obedeces a Dios de esa manera. Y no es que ahora le tenés que permitir todo porque vos sos un desobediente delante de Dios. No, obedece a Dios y que te obedezca a vos. Y hacelo rápido, ¿no? La idea, hermanos, de esta evaluación no es que no nos exhortemos más. No, ahora no exhorto más a nadie por las dudas que yo no lo esté haciendo. No. Eso es entregarse al pecado. Es decir, bueno, como yo no quiero cambiar, entonces no le voy a pedir ningún cambio a los demás. Eso es lo que estarías diciendo. Voy a exhortar a mi hermano, pero voy a vivir lo que predico. Voy a vivir lo que predico. Muchas veces soñamos con que, pienso si tendría un hijo, soñaría, ¿no?, que mi hijo viva para la gloria de Dios, ¿no?, que sea un siervo de Dios. Probablemente muchos padres acá quisieran lo mismo, ¿no?, que sus hijos honren al Señor. Bueno, mostrarle cómo es esto de vivir para la gloria de Dios y honrar al Señor. Mostrarle cómo se toman decisiones prácticas. Mostrarle cómo se valora la Escritura, mostrarle cómo se valora la vida de la iglesia. Habla de eso en tu casa, influencialo para la gloria de Dios. En conclusión, y quiero mencionarte algunas cosas, hay dos cosas que van a atravesar todo el proceso de restauración, seguramente ya lo habrás notado. Lo primero es la actitud humilde que tenemos que tener al restaurar. Por ejemplo, considerarnos a nosotros mismos, no sea que seamos tentados, eso te habla de la humildad. Es reconocer la debilidad, ¿no? No tener un gran concepto de nosotros mismos, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Te das cuenta? Te lleva a la humildad. Examinarse constantemente, eso es ser humilde. Porque vos no vivís la vida despreocupado de cómo te estás viendo. Te examinás. Eso te lleva a la humildad. Fíjate acá, hay una implicación tremenda. Si vamos a ayudar a alguien, más vale que lo hagamos con humildad. Porque de lo contrario no vamos a ayudar en el asunto. No vamos a ayudar. Se requiere mucha humildad para corregir a alguien. En el contexto inmediato tenía que ver con errores doctrinales que se traducían en formas prácticas, ¿no? Y es así como se ve ahora. Pero hay otro principio que va más allá, ¿no? Y está en el versículo 6, que lo va a predicar Johnny el otro domingo. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Acá le está hablando al que es
está siendo restaurado, el que es enseñado en la palabra. Esa es la persona que está siendo restaurada. Pero ¿cuál es la implicación? ¿Cómo restaura a este hermano que se acerca a servir y todo? Con la palabra, con la palabra. Y hay algunos términos muy interesantes acá. Enseñar, instruir. Hermanos, es la palabra lo que importa acá. No son mis opiniones, no son mis experiencias, es la palabra y la enseñanza de la palabra. Claro, muchas veces la persona que está siendo restaurada va a creer que necesita ciertas cosas, pero lo que realmente necesita es la palabra de Dios. La palabra, eso es lo que necesita. Eso es lo que va a transformar su vida. Eso es lo que lo trajo a la salvación. Eso es lo que lo va a restaurar. Eso es lo que lo va a santificar. Es la palabra. La palabra. Entonces necesitamos, en plena dependencia en el Señor, ser humildes, acercarnos con una actitud humilde, sujetos al Espíritu Santo, abrir las Escrituras y ayudar a este hermano que ha caído con la palabra. Pensaba que en una operación compleja del cuerpo no requeriría tanto esmero como esto, ¿no? Claro, porque esto se trata de un alma, de una persona. Si un médico, una persona que opera el corazón, se equivoca, ¿sabe lo que pasa? La persona se muere. No pasa más que eso. Si nos equivocamos acá, las consecuencias son más terribles. Estamos tratando con el alma de las personas. Y hacer el trabajo mal puede dejar serias consecuencias en la vida de la persona. Claro, cada uno va a llevar su propia carga, ¿no? No le va a poder echar a esta persona no, a mí me restauraron mal. No, cada uno va a llevar su propia carga. Pero cada uno va a llevar su propia carga. Es decir, el que restaura tiene que ser responsable en esta tarea. No es agarro lo que... Bueno, antes de salir a visitarte agarro lo que fuera y a ver qué te doy. No, la palabra. La palabra. Este es un llamado a la iglesia. No esperemos que alguien más lo haga. No esperemos que venga de otro lado. Asumamos nuestra responsabilidad, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Es un pasaje precioso que confronta nuestro corazón y nos expone, Señor. Muchos aquí hemos entrado en un proceso de restauración en varias etapas de nuestra vida. La hemos requerido, Señor, y te agradecemos por eso, Padre Santo. Oramos para que podamos ser esos hombres y mujeres espirituales que muestran el fruto del Espíritu, una vida guiada por el Espíritu Santo, el carácter de Cristo en su vida, y que puedan ir a restaurar a aquellos que han caído, Señor. Y cuando pensamos en ellos que han caído, estamos pensando en la iglesia, Señor. En la iglesia, los hermanos, Señor. Ayúdanos a verlos con compasión y a tomar todos estos elementos, Señor, estos principios que nos da el apóstol para trabajar, Señor. Es impactante, Señor, porque habla de la restauración y solamente se centra en aquellos que tienen que hacer la tarea, Señor, de restaurar. Es una responsabilidad enorme, Padre. Y no se nos promete que va a haber fruto, simplemente se nos dice que hagamos esto, Señor. No se nos dice que esa persona va a ser restaurada al final. Pero queremos obedecer, Señor. Y nuestra motivación es que te amamos y queremos darte toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, por este pasaje precioso y ayúdanos a seguir afirmándolo en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.